Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Les habla Ani Rivera y estamos nuevamente en nuestro programa Sendero al Infinito. Hoy me siento muy contenta, pues traemos a un invitado muy especial. Se trata de un joven chileno llamado Álvaro Sebastián Castro, músico, fonaudiólogo, astrólogo, un hombre muy completo, a quien tuve el gusto de conocer en una charla que se dio hace poquito acá en la ciudad de Villarrica, en la ilustre municipalidad de Villarrica, la Corporación Cultural, sobre el libro del conocimiento. Y ahí estaba Álvaro. Bueno, este joven chileno, como les digo, es una persona que se dedica a varias cosas. Le gusta acompañar los procesos de las personas, hace acompañamiento individual y acompañamiento grupal, y desde muy joven tuvo ese interés en el desarrollo del mundo interno, de exploración, un hombre valiente, interesante, con el cual vamos a conversar hoy día. Y prefiero no agregar nada más para que sea el mismo Álvaro que se presente. Sigan con nosotros. Hola, mis queridas amigas y amigos. Estamos de vuelta nuevamente y ya tengo en el set, como se dice, a mi flamante invitado que está radiante, nuestro querido Álvaro Sebastián Castro. Muy bienvenido, Álvaro, y un placer estar contigo hoy día acá en nuestro programa Sendero al Infinito. Gracias, Ani, un honor. Muchas gracias por la invitación. Va a ser un placer conversar estos temitas hoy. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Álvaro. Yo la verdad que estoy súper feliz, súper emocionada porque además tú trabajas con el tema, eres músico, fonoaudiólogo, ahí estuve investigando un poquito en tu sitio, te dedicas a la astrología y la astrología a mí, yo hay muchos temas que sé en profundidad y todo, pero de astrología soy absolutamente ignorante en el tema y así que va a ser un placer poder escucharte. Entonces me gustaría que tú te presentaras para que más personas te puedan conocer, sí, con tus propias palabras. Gracias, Ani. Sí, em, siempre es difícil esto de la presentación, porque uno dice, bueno, ¿a quién le sirve qué cosa de lo que uno hace, ¿no? Y para qué, como esto de hacer un currículum, ¿no? Estás postulando para garzón y va a poner un trabajo que tuviste de otra cosa, de repente no, ¿cierto? A mí siempre me confunde un poco esto de la presentación. Pero sí, yo creo que una de las pocas cosas de las que he tenido certeza ha sido de la astrología, como poder decir realmente soy astrólogo porque es algo que con lo que me he construido yo. Me ha servido para construirme y me ha servido para ayudar a otras personas. Entonces, creo que es lo único que me ha ayudado como a aglutinar las diferentes cosas que hago, de hecho. Porque, claro, estudié fonoaudiología, pero no es algo que he ejercido tanto, fíjate. Sin embargo, algo en lo que me fue muy bien y me gustó muchísimo y me apasionó un montón y tiene muchas ramas de la ciencia que me atraen mucho, lingüística, neurociencia, eh, anatomía. Yo soñaba con estudiar anatomía, me fue muy bien. Eh, Hice clases de anatomía después en un instituto, más adelante. Mm, pero claro, uno dice soy fonoaudiólogo, sí. ¿Mm? Eh, Soy músico también, y eso también, al igual que la astrología, lo hice de manera autodidacta. Inicialmente no tomé clases con nadie. Y, y, y típico en ese tiempo, año 2006 te estoy diciendo, que uno tenía como estas cosas, como MySpace, como perfiles donde uno subía las cosas que uno hacía. Uno de los primeros sitios, antes de que existiera YouTube siquiera. Y,
Y ahí recibí una invitación de alguien como que escuchó mi música 2, 3 años después, 2009 por ahí, y me invitó a que yo sacara un disco. Como dijo, oh, me gusta tu material, me gustaría, tal vez yo tengo un sello, me gustaría tenerlo. Es un sello que distribuye la música de forma gratuita, pero me gustaría que... Y ahí se me, ¡pum!, prendió la ampolleta y armé un montón de cosas. Me motivó un montón eso. Em, y publiqué hartas cosas. De hecho, después armé un sello discográfico, que fue un colectivo de arte, busqué varios artistas, armamos un disco colectivo en torno a la poesía y a la música, poetas y música. O sea, tomamos poesías de poetas antiguos y lo musicalizamos. Eh, y así es, muy experimentador, muy experimentador. Y la astrología siempre lo mantuve como subterráneo para mí. Y para algunos amigos que aparecían de repente en alguna fiesta, en algún viaje, yo terminábamos conversando, yo decía, ven, tal vez te puede servir, tal vez se me ocurre, yo siempre no apagaba ese chip, entonces yo decía, "Ah, lo que me está contando tiene que ver con algo que yo creo que yo sé". Y, y en algún momento le preguntaba qué signo eres o de qué año eres, y yo decía, ah, entonces el proceso por el que estás pasando puede tener que ver con esto, pero también lo puedes mirar desde este otro modo, desde esta otra forma, porque eso para ti ahora significa esto, pero también significa esto y esto, y no sé, mira si te hace sentido, y hacía mucho sentido y me lo agradecían siempre mucho, entonces... Yo era ese que estaba conversando en un rincón, en alguna disco, en algún bar, que en general cuando salía a bailar, salgo a bailar, no hablo con nadie, pero había muy pocos momentos en los que de repente ocurría eso, en algún asado, en alguna cosa, y, y terminaba muy yo como gratificado porque era una devolución, una conexión muy bonita, muy sincrónica. Así que eso siguió ocurriendo. Años estoy hablando de yo comencé a leer mi propia carta a los 19, 18 años con toda certeza. Lo llevaba estudiando desde los 17, 16 por ahí. Partí estudiando mitología. Me dio un antojo de estudiar mitología. En Licanray encontré una librería con mi papá con libros llenos de mitología y dije, ¿qué es eso? Como lo mismo de diferentes culturas, lo quiero todo. Y no sé, algo hicimos que logramos comprar un montón de libros, tampoco era tan fácil, y estaban igual baratos. Y fue un primer vistazo a un montón de cosas, todavía los tengo por ahí. Los libros para mí son mi tesoro, o sea, de hecho cuando me cambié de país más adelante, yo decía mis libros, como que, y si alguien venía de Santiago a Colombia a verme, yo a veces les pedía que me trajeran algunos libros, y yo digo, tenía mis libros indexados en un Excel, y decía como, tráeme este, por favor, está en la caja número 5, la caja número 6, así. Em, Coleccionaba libros de mitología, pero entonces la carta astral la leía como solamente para mí, y de repente me encontraba con esto de, mm, de que le servía a alguien más, y esas cartas yo las guardaba, esas de otras personas. Y después las volví a ver y las volví a estudiar y volví a ver según lo que iba aprendiendo. Y así pasaron los años, o sea, lo convertí en un trabajo como remunerado, me atreví a cobrar por la astrología en 2020. Yo en enero de 2020 me había decidido a quedarme en Colombia permanentemente, y, me había decidido por ser músico para teatro, hacer música para bandas sonoras, para teatro y para documental. Ese era como mi sueño. Comenzó la pandemia y el barrio donde estaba viviendo en Medellín se canceló completamente, que era lleno de teatros, muchos teatros, porque pandemia. Y fue como, se acabó. Todo lo que podía hacer ahí desapareció. Traté de mantener esa dinámica de encontrar gente, pero todas las actividades estaban todas.
canceladísimas, proyectos, todo parado. Así que tuve que echarle mano a otra cosa. Y también eh, tenía otro trabajo paralelo que llevaba un rato de profesor de español para extranjeros que venían a hacer voluntariado a Colombia, en proyectos de integración de diferentes poblaciones vulneradas en Medellín. Y yo enseñaba el acento local y para que ellos pudieran dirigir grupos rápidamente. En un mes tenían que estar diciendo las cosas más típicas para que no pasaran por pernos, como se dice, como que pudieran manejarse con personas que no solamente no entienden el inglés o el alemán, sino que además se mueven muy rápido, porque las personas entre más en sectores más vulnerados son de un diálogo muy rápido y te echan bromas muy rápido y hay que tener una agilidad para el idioma que incluso para personas que a veces no están en esos círculos es difícil si no estás en ese círculo cultural, ¿cierto? Entonces eh, me tocaba toda esa inmersión, yo estudiaba mucho, como escuchaba en los micros, en los buses, todo lo que escuchaba de las conversaciones, toda la gente iba recolectando modismos y recolectando, y todo eso lo enseñaba después. Y ese trabajo también en pandemia terminó. Fue un caos total, porque los estudiantes se tuvieron que ir y los tuve que despachar a Alemania de regreso. Y yo me quedé a cargo con una compañera, nos quedamos a cargo de los apartamentos que ellos arrendaban, que eran 8. Y no podíamos gestionar nada porque no podíamos salir. Fue un caos. Pero paralelamente yo tenía el bichito de qué hago si no soy músico, voy soltando esto y comencé a echarle mano a la astrología. Como, voy a ver cuánto puedo cobrar por esto. Como, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me atrevo a cobrar por algo que no está certificado, por algo que no tiene título? Ese ha sido mi tema siempre. Em, y por lo de la música también. Cuando me decidí a esto que te comentaba, a trabajar como músico, también había todo un rollo súper fuerte de cómo cobro por minuto, por cantidad de instrumentos. Me estudié todo, pero te juro, en cómo cobraban en Colombia, cómo cobraban en Estados Unidos, cómo cobraban en Europa, cómo cobraban en Chile, cambio de moneda, conversión de moneda a dólar según el salario mínimo. Yo no puedo cobrar una burrada, no me van a pagar, estoy recién empezando, un montón. Como astrólogo también hice todo un estudio, como quién cobra cuánto, cómo puedo saber si cobra, qué cobra, con quién me puedo comparar. Yo no tenía colegas astrólogos, tenía dos amigas con las que conversaba mucho de astrología, pero no tenía colegas astrólogos, ¿no? Eso comenzó en pandemia también. Y más adelante fue una satisfacción que no te puedo llegar a describir, el poder conocer colegas, buenos astrólogos, y que me validaban un montón. Me decían, oye, pero tú sabes un montón, que y no era que me lo dijeran solamente, sino que yo sentía que contribuía a lo que ellos interpretaban, y nos podíamos interpretar mutuamente, y yo era un aporte, y sentía que yo era un aporte, que profundizaba en el asunto, valoraban mi punto de vista. Y esto ocurrió repetidas veces y fue como, wow, o sea, tengo gente que ha estudiado, que está titulada, y estoy a ese nivel, estoy bien, voy. Era un alivio, te juro, era como, wow, como que orgullo, como, como mucho nanay interno. El 2020 en ese sentido internamente fue mucho nanay, fue muy bajón, un bajón muy fuerte, pero también hubo mucho nanay. Lo pasé solo el 2020, viviendo solo en Medellín. Entre medio me cambié de casa porque afortunadamente pude a un apartamento que recibía mucho sol, porque donde estaba al principio, en el zona teatral, había
era muy oscuro. Y porque no pensaba pasar ahí, estaba súper bien, porque pensaba estar afuera, chachareando, compartiendo con gente, haciendo redes, y no fue posible. Entonces, ahora estoy volviendo a la producción musical y estoy uniendo todo a partir de Álvaro Castro, astrólogo, porque antes tampoco, y eso es algo interesante, todo lo hacía con un seudónimo, Ani. Yo escribía, saqué una novela independiente con un seudónimo, que después le puse Álvaro. Eh, hice varios discos y todos con nombres distintos. Eh, También tuve bandas y eran con nombres súper raros. Nunca, y hasta en algunas bandas yo me identificaba con otro nombre, no me identificaba como Álvaro Castro. Porque algo tenía es muy largo de explicar, pero de adolescente siempre me cambiaba el nombre, me inventaba un apodo. Y cuando comencé a hacer música, hubo un apodo que me lo inventé, que me resonó y dije, me voy a quedar con esto". Y ese se quedó, fue uno de los que duró más. Eh, pero no había caso con que encontrara valioso usar mi nombre civil o el nombre que me habían dado, porque tenía esta cosa de que es el nombre que te dan y no el Ujú. nombre que yo me doy, y reivindicar eso me costaba mucho. Eh, yo soy, de antes de estudiar fonoaudiología, siempre fui muy fan de la etimología, de la raíz de las palabras, de dónde viene la palabra construyéndose. Eh, Así que eso me sirvió mucho para estudiar mi propio nombre y los nombres en general. O sea, eso también forma parte de mi estudio cuando veo el simbolismo. eh, si veo el signo de la persona o los signos que predominan, porque todos tenemos de todos los signos. eh, el nombre muchas veces también tiene harto que ver con cómo la persona fue convocada o cómo se convocó a este planeta. Ujú. Y ese sentido el sentido verdadero final del nombre se relaciona mucho con cómo la persona vive su carta también, o qué es lo que le pidieron vivir de su carta, o cuál es lo que protagoniza su carta. ¿Mm? Eh, y ahí yo creo que para ir terminando, por ejemplo, en mi caso, Álvaro, al principio cuando era niño, mi mamá me mostraba estas tarjetitas típicas de artesanía, de feria artesanal, que ponen el significado a tu nombre, decía Sí, sí. Álvaro, todo prudente, como muy prudente. Y yo en algún momento me identifiqué harto, antes de los 10 años me dije, bueno, prudente, qué lindo, suena como algo bacán, no sé, como que le ponía todo un Mm. prudencia, prudencia, sí, prudencia, prudencia, elegancia, no sé. Pero después me fui dando cuenta que la prudencia era un problema. Era algo que me callaba mi voz, que no me generaba, no lo pasé bien en el colegio. No tuve una infancia muy agradable, muy tormentosa y con los compañeros de colegio. Y, y hubo un momento en que me quise rebelar contra ciertas cosas. Y entonces fui indagando en el nombre y después descubrí que Álvaro, al es de todo, en germánico antiguo, es previo al alemán y al inglés. Y Varo viene de ware, que es como de aware, como de conciencia, pero ware es la raíz que es igual que la guerra. Guerra y conciencia tienen como la misma etimología. eh, y tiene que ver con la palabra que para nosotros es como alerta. Entonces sería como todo alerta, o siempre alerta, o alerta para todo. Entonces, chuta, ahora, claro, no es prudente, pero es prudente porque está muy alerta, está como encrispado todo el tiempo. Y claro, entonces también ser consciente, todo alerta, también es un peso, un problema. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Cómo me apropio de mi nombre sin que, cómo me lo
me lo apropio, y mientras tanto haciendo música con otros nombres y con otras cosas. Y, y bueno, ahí vamos, o sea, ahí vamos como construyendo conciencia. Eh, Sebastián también tiene otra herencia, es una herencia por parte de mamá. Tengo una tía abuela que se llama Sebastiana, el segundo nombre de mi madre es Sebastiana, y Sebastos tiene que ver con ser valorado, ser vastos de fuego, y es griego el nombre, y es como de ser venerado con algo, con una antorcha, es una parte leonina de la familia, que viene de parte de mi mamá, que tiene que ver con el reconocimiento. Y más o menos por ahí va la cosa. Ese es más o menos el camino. Entonces comencé a trabajar como astrólogo el 2020 y ya han sido 3 años. Entre medio me asocié con una compañera, que eso duró como 1 año y medio y luego cada uno siguió por su camino, una compañera de astrología. Y todo esto mientras yo también estaba en Colombia, ella era de Chile. Sacamos una revista que quedó preciosa, Astropoiesis. Invitamos a Gonzalo Pérez Benavides ¿Mm? en algún momento y hubo varias astrólogas y poetisas, poetas de Chile, de Colombia, que nos acompañaron a los textos de los estudiantes que teníamos, porque yo hacía un taller de escritura creativa, donde además usaba la carta astral para interpretar los textos de las personas. Entonces, en el texto yo era como yo soy capaz de ver reflejado qué es lo que la persona está plasmando de su carta astral en el momento, que está predominando en la persona. Y eso me ayuda para a que la persona se entienda como qué es lo que está pasando. Entonces yo Proceso. doy ejercicios de escritura y le permito a la persona decirle como, mira, esto tiene que ver con esto, me parece muy bonito esto, esto. No criticando el texto, sino como ocupándolo como una herramienta de autoexpresión, de Mm. autoconocimiento. Y en eso llevo 3 años también. He hecho varios talleres, ahora estoy con uno avanzado, tengo 3 personas. Y son personas que ya estuvieron conmigo antes, pero todo ha sido online. Ahora quiero hacerlo presencial. Así que ahí te voy a estar contando cuando aparezca también presencial. Oye, muy, muy interesante, Álvaro. La verdad es que tuve buena intuición contigo, porque bien profundo todo, o sea, un camino de exploración bien, bien amplio, bien amplio. No, de verdad, súper interesante lo que estás comentando. En el momento que estamos, te llegan muchas consultas por la carta astral porque veo que tu enfoque es bien completo, o sea, es muy integral. No solamente lo que hace un astrólogo típico, o sea, estás uniendo como distintas ciencias, por decirlo así, pero no solo a nivel teórico, sino este mismo autoexploración que hiciste contigo, este auto irte descubriendo, ¿no es cierto?, tus facetas, por qué me pasa esto, por qué me pasa esto otro, y darte permiso para hacerlo sin reprimirlo. Yo creo que eso también es súper valioso porque en el mundo tan confuso en general que estamos, sobre todo en la época que estamos viviendo ahora, muchos jóvenes también, yo veo que están en distintos caminos no convencionales, por decirlo así, con gente a favor, con gente en contra, y el tema es bien profundo, la verdad. Mm. Yo estuve viendo tu sitio que es muy bueno, muy bonito, me gustó mucho, bien completo. Tú haces acompañamiento individual, acompañamiento grupal, ya sabemos que mezclas con escritura, lenguaje, nombre, le das importancia también a la parte de la expresión corporal, la danza, eso ayuda porque todo va quedando grabado en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿puedes profundizar un poquito más sobre eso en relación a la importancia que también tú le das a la parte de corporal en la persona y de ahí nos vamos a meter de lleno en el tema de la carta astral y otras cositas más por ahí que vamos a ir conversando, porque hay mucho, mucho que hablar contigo. Es una cajita sorpresa, Álvaro. La danza para mí ha sido una inspiradora desde hace unos 15 años. Eh, Gracias a la danza que yo comencé a escribir más. Como de hecho la novela que escribí fue gracias a la danza. Eh, Fueron
textos que iban apareciendo mientras bailaba. De alguna manera yo no era bueno y todavía soy mejor meditando en movimiento que estático, ¿Ya? porque soy altamente sensible. Entonces, siento mucho. Si tengo ácaros en la barba o algo así, yo lo siento caminar. O sea, hay que Mm, decirlo, como que no puedo, no me resulta ser tan hippie como me gustaría a veces. Necesito eh, la ducha, etcétera, ¿no? Entonces, como que me he puesto a prueba, debo decir, en pandemia, por ejemplo. Pero anécdota afuera, eh, por esa sensibilidad y dolores corporales que llevaba de hace tiempo, no podía como meditar estando quieto, sentado. Me dolía la espalda, me incomodaba. Y descubrí la danza contacto improvisación y bueno, primero pasé por la biodanza y luego conocí la danza contacto improvisación por una compañera, amiga de ese tiempo, todavía amigos del alma y está en Santiago, Karel Fernández, gran sanadora. Le mando un saludo si después le mando este video. Y, y ella me mostró el contacto de improvisación y ahí ya fue un amor a primera vista con ese movimiento de danza. Ahora tengo libros, tengo en Medellín, en Colombia, hice varias veces talleres, laboratorios de movimiento, o sea, lo practiqué un montón. No soy una persona espectacularmente elástica, pero siento que eso no es necesario y para poder conectarse con el movimiento y con uno mismo. Entonces, esa ha sido como mi tarea desde la danza, como permitir que las personas puedan conectarse entre Conmigo. sí y consigo mismas sin esa expectativa de, no sé, moverme bonito o no Mm. sé, eh, hacerlo como los que bailan en la tele, qué sé yo. Y yo tampoco soy bueno en coreografías, por ejemplo. Yo me pierdo, tú me pones a hacer una clase de zumba, no me lleves jamás a clase. O sea, para mí es un tremendo desafío es un desafío fuera de serio. O sea, si se la puede ganar, Álvaro no va, ¿no? No, a la coreografía Álvaro no va, porque tú le dices para allá, un, dos, tres, y Álvaro hace al revés. O sea, no, Ya. necesita tiempo extra para poder. Entonces soy ese tipo de persona y lo mismo me pasa con la escritura, como esto de que en el fondo lo aprendí me parece que en este momento estoy fallando en la memoria, pero si no es Nicanor Parra quien dijo hay que sacarle sombrero de copa a la poesía, y Ujú. fue la antipoesía, o era Huidobro, en este Ay, momento no lo siento sé, la no lo laguna sé. mental, pero No lo sé. honramos a los dos. ¿Ya? Y, y era la antipoesía, ¿no? Pero era por esta cosa de permitirle a la gente poder sentir que puede hacer poesía sin esta carga elitista de que tiene que tener una Mm, estética particular y que tienes que haber sido titulado de literatura o que tienes que ser un erudito y leerte 12 libros por año o mm, algo por el estilo, sino que pues, todas las personas necesitan hacer poesía porque somos eso, es una actividad humana. Desde ahí también estuve en una charla de antimúsica de un compositor gran amigo, Sebastián Yats Ravitz, de Santiago, y, y él también me abrió la cabeza con respecto a la antimúsica, John Cage, al mundo de los músicos que consideraban que todo era música, todo lo que suena es parte de, mm, que son movimientos de los 50. Y a partir de eso me metí en toda la música acusmática, electroacústica, diseño sonoro. Y eso me sirvió mucho para lo de las bandas sonoras. Pero en definitiva, con toda esta acumulación de ideas y de teoría, me resultó muy validador como simplemente conectarme con el arte, ¿sí? Desde la espontaneidad, desde la autenticidad, no desde la expectativa de lograr algo particular o que suene o que no suene, o que cuando yo grabo tal cosa no suene el pajarito, no suene la señora hablando no sé qué, como, no, todo es parte de lo que estoy haciendo. Entonces, después me reencontré con la meditación estática
Después de ese ejercicio dije, no, todo lo que suena está dentro de mi meditación. Nada me está interrumpiendo. Estoy meditando con todo lo que existe. Y eso, Perfecto. y eso me fue sirviendo también para reincorporarme en todo, todo siempre lo... Y sabes que creo que esto depende mucho de algo que pasó en mi infancia que me marcó mucho, que vengo de una familia muy católica, una formación muy cristiana, eh, no represora, pero sí muy marcada. eh, y íbamos a domingo, todos los domingos a la misa. Yo era muy niño, recuerdo 5 o 6 años o menos. Y estábamos con esto de la paz. Hay una serie de experiencias físicas con respecto a estar dentro de una iglesia que me daba siempre como escalofrío, me daba frío, era como fría, los asientos duros, como inhóspito, me costaba estar Mm, quieto. Yo quería estar, me acuerdo que quería estar ahí, pero no sabía cómo, porque no se sentía cálido, quería abrazar a mi mamá, tenía frío. Y todos se deseaban la paz y yo lo encontraba muy amoroso todo. Pero saliendo de La Paz, saliendo de la iglesia, yo veía mamás golpeando a sus hijos, lo vi, veía gente como, en ese tiempo yo no entendía lo que era, pero era, después pregunté, era pelar, como gente mm, pelándose, eh, como hablando así, pero yo no sé, digo, yo tal ujú. vez era sensible a eso y ya, ¿me entiendes? Pero capté todo eso, capté todas esas, como, Y- pero ¿por qué estábamos con la paz y ahora estamos con esto? Esta gente va a la misa y afuera de la misa, en el patio de la misa, están tratándose pésimo y me da susto y no me gusta. Entonces, mm, esa incongruencia mm. Hizo ruido. me hizo un río, pero absurdo. Y de ahí Mm, en adelante, nunca me lo creí todo. mm, Em, Me formé en colegio católico, estuve 3 años en un colegio municipal y luego terminé todo el colegio en un colegio de cura. Saliendo del colegio a los años, supimos por un reportaje que hubo un profesor de física que era pedófilo, que tenía una red, que ocupaba a los niños que estaban en el baño, ponía cámaras en secreto y no, el colegio no hizo nada. Eh, En octavo básico abusaron de un compañero, pasó de todo, yo supe, yo lo vi, yo estaba cerca, yo lo anuncié, los profesores no hicieron nada. Eh, el profesor jefe era un cura que me encantaba, que era bacán, pero el manejo que tuvo fue pésimo, yo estaba seguro de que fue pésimo, yo tenía 13 años. El compañero siguió ahí en el colegio toda la de media no lo tratábamos bien, yo me incluyo, no lo tratábamos bien y yo digo, pobre, pobre, ¿me entiendo, no? Como sí, muy pasar por duro. esta experiencia, pasar 4 años de enseñanza media, solo, siendo molestado, ¿me entiende? Eh, y yo no entiendo cómo en colegios que además son católicos se permite que ocurra ese tipo de cosas. O Mm, sea, si hablamos de amor, seamos radicales, ¿me entiendes? sí, sí. Entonces, ¿cómo, por qué ocultar? ¿Por qué hacer vista gorda? ¿Por qué no enfrentar las situaciones que no son amorosas? O sea, Mm, no me cabe en la cabeza que las religiones sean así de negligentes. mm, Yo hablaba esto con mi mamá y mi mamá siempre me decía, no, pero es que la religión es una cosa, las personas son otras, sí, pero entonces demuéstrame a no. alguien que viva la religión Mm, de una manera que sí corresponda, ¿me entiendes? mm. Es que A ahí uno esa ve que iglesia, religión no es sinónimo de espiritualidad, pues. En el fondo hay una exacto, inconsecuencia muy grande porque manifestar ya religión, es ¿no es cierto?, es traer a Dios a la tierra y en el fondo no se da eso. a Duro, los, ¿eh? a los Dura la 17 experiencia. Mm, A los mm, 17 yo me preparé 2 años y medio para la confirmación y me salía la semana antes de la confirmación. Tenía amigos, tenía de todo, porque tuve unas conversaciones con algunos formadores. Me di cuenta que yo no iba a poder ser cristiano toda la vida. Tuve como un flash que me dijo, no, ellos quieren que yo esté toda la vida cristiano. De eso se trata de compromiso,
Y yo sé que no lo voy a lograr. Estoy seguro que no. Y no quiero estar con un cartón que no, con un certificado que no voy a llevar. mm, Y no me confirmo. Y eso fue casi como una salida de closet con mi familia. ¿Sí? O sea, hubo llanto, hubo... ¿Sí? Y ahí yo sí, yo digamos que sí, y ahí de la mano entre medio apareció la mitología y la astrología. O sea, la astrología en gran medida apareció porque no teníamos plata para psicólogo y yo necesitaba ir a terapia. Yo sentía que necesitaba a alguien más de ayuda. Y comencé a mirar, a buscar herramientas yo solo. En gran medida fue eso. mm. Un trabajo bien, bien profundo, Álvaro, hartas vivencias. Sí, yo creo que cuando uno es más despierto, es más chiquitito, lo que te pasó a ti, ocurren esas cosas, porque te va pasando que no te cuadra, ¿no es cierto? No te cuadran los comportamientos, no te va cuadrando nada, pues. Entonces eso hace que también la persona se repliegue, pero también son los detonantes como del inicio así más profundo del camino espiritual, porque es lo que te lleva justamente a la búsqueda. Sí, sin duda. Eh, Sí. mm, Gracias por la confianza al contarnos todas estas experiencias. Ahora yo creo que eso no es porque el cristianismo encontrar a Cristo interior, ¿no es cierto? A nuestro Dios interior, pues. Entonces eso Exacto, sí. es maravilloso. O sea, ahí hay un cristianismo malentendido. En el fondo no hay que confundir el catolicismo con el cristianismo. Yo creo que ahí son cosas como bien, bien distintas. Totalmente. Totalmente, y Eh, hay cosas muy valiosas. mm, Totalmente. Todas las religiones tienen algo muy valioso. Em, y, ¿Y qué te iba a decir? Que mi papá, mis padres tienen dos formas de vivir el cristianismo de una manera muy diferente. Mi papá iba a la misa por mi mamá, pero en verdad él también estaba bastante en desacuerdo con los sacerdotes porque tuvo experiencias traumáticas con sacerdotes cuando niño. Lo mm, castigaron un montón. Siempre cuenta que lo tenían arrodillado encima de porotos porque había sacado un pan extra en el casino, qué sé yo. O sea, castigos para niños de 6 años. O sea, se acuerda, él tiene 80 y se acuerda. Entonces, imagínate. eh, pero más allá de la anécdota, Ani, el rollo era que él tenía muy claro que Dios estaba dentro, estaba en todas partes. Entonces, Mm, eso sí, con esa idea me quedé, mientras decidía que no soy cristiano católico y no sé qué otra cosa soy, mm, mientras sabía que si está afuera, está dentro, está en todas partes, bueno, quedémonos con eso mientras tanto, veamos qué pasa. Más aclarando. adelante, para mí es la naturaleza, es todo, o sea, no me atrevo a ponerle una cara, pues siento que el ser humano no es lo suficientemente hábil para Mm, asignarle un rostro que Dios dijo esto, no sé, yo no sé, no te puedo decir. mm, sí, Lo mismo pasa con los planetas, que hay mucha creencia con los planetas y con los astros que uno dice, ah, pero es que a mí Júpiter no me afecta. No, es que no se trata de que te afecte, no hay ningún rayo de Júpiter mandándote nada. O sea, desde mi visión y como yo lo interpreto, y funciona igual, no hay ningún planeta diciéndote lo que tienes que hacer. Tu libre albedrío está intacto, pero hay tendencias que están igual y es mejor conocerlas. sí. Y esas tendencias, al parecer, están heredadas. Y están Algo heredadas así. porque el ser humano está acostumbrado a mirar el cielo y a reflejarse en él. Y como el cielo se mueve, como que al parecer lo que el ser humano refleja de sí mismo en el cielo también se mueve dentro. Esa es la explicación que tengo muy a grosso modo para darte de cómo, por qué funciona la astrología. Mm. Ahora, en relación a vamos a irnos derechamente al tema de la carta astral. ¿Qué beneficios tiene para una persona y qué necesita, qué información necesita darte para una persona que no sabe nada, ¿ya? Y dice, ¿sabes qué? Yo me quiero hacer una carta astral. ¿Qué información necesita comunicarte para que tú le puedas sacar la carta astral? ¿Cuáles son los beneficios que representa para una persona tener acceso a esa información? Eh, Tradicionalmente y técnicamente se necesita la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento exacta al minuto, la registrada por el hospital, eh, y la ciudad de nacimiento. Esto porque el sistema de astrología que uno conoce, que está en Instagram, que está en todas partes,
Es un sistema que depende, es topocéntrico, es decir, depende del lugar donde estés en la Tierra, que es el punto de observación. Nacer a las 4 de la tarde de un día tal, ¿cierto? 28 de octubre a las 4 de la tarde en Chile, no es lo mismo que a esa misma hora en Egipto es otra hora. Y esa otra hora, además, en la costa y en el cielo tienen constelaciones o signos diferentes, se ve distinto. Ujú, Y eso es lo que marca la diferencia, porque hay puntos físicos del cielo que ujú, significan algo también. No solo los planetas, ni el Sol ni la Luna. sí, Hay puntos matemáticos que son astronómicos, porque antes la astronomía y la astrología eran una sola, así que esa parte técnica es común, eh, que significan psíquicamente cosas muy importantes. Eh, y entonces se necesita esa información, ¿cierto? Fecha de nacimiento, hora de nacimiento, lugar de nacimiento, ciudad. Si no tienes, si naciste en una zona rural, se busca generalmente la ciudad más cercana y ojalá la ciudad más cercana que esté en la misma altitud. Esto es un poco complejo y de eso se encarga el astrólogo, me encargo yo, de buscar, cuando es muy rural, buscar la ciudad más cercana que esté más o menos en la misma altitud. ¿Por qué perfecto. altitud? Porque el tiempo en el que se esconde el sol lo que hace que varíe bastante. Mientras que si, por ejemplo, estoy en esta misma ciudad, esta zona rural, pero pongo la ciudad que está 1000 metros más abajo, el sol se esconde antes, por ejemplo, para esa ciudad. Y ahí eso me afecta a la carta. Mientras que si el atardecer es más o menos a la misma hora, eso técnicamente es bastante más certero, por ejemplo. Entonces se necesita esa información y con esa información tú tienes una geometría del cielo, ¿verdad? El cielo, desde el punto de vista de la Tierra, porque somos nosotros quienes observamos, estamos observándonos, reflejándonos en el cielo. Eh, y esto funciona como un mandala, como lo que tienes atrás, ¿verdad? Que también funciona como un mandala, que es un gran símbolo protector. Y tenemos entonces que en el mandala estamos nosotros en el centro e irradiamos para afuera. Y de afuera también recibimos lo que está. Es una retroalimentación constante en el mandala, es un sistema dinámico arquetípico. Está descrito por Jung, es milenario. Mm, Em, Entonces, así misma es la carta astral. En la carta astral tú estás en el centro. Es un diagrama redondo donde se configuran ángulos entre la luna y el resto de los astros, si es que aplica. No todos los ángulos sirven. Hay ciertos ángulos específicos y hay una pequeña posibilidad de variación entre ese ángulo y un poquito más o un poquito menos. Hay criterios para establecer esas desviaciones. Es bastante matemática la astrología. Mucha geometría. Y bueno, esas relaciones son únicas a partir de la persona y el lugar de nacimiento y la hora de nacimiento. Entre más exacta la hora de nacimiento y el lugar de nacimiento, más preciso es para las cosas que son predictivas sobre todo. Para las cosas que son psicológicas, que es descubrir el alma, el descubrir temas de salud, de descubrir funcionamiento de patrones automáticos, rencores, aspiraciones, ideales, formas de amar, etcétera, con una hora muy aproximada se puede lograr mucho, ¿sabes? Eh, yo a veces he ayudado a un montón de personas sin saberle la hora de nacimiento. Calculo a mediodía y hay cosas que durante un día no se modifican mm. completamente. Voy a hacer un pequeño paréntesis, Álvaro. En el caso, bueno, generalmente las actas que te dan cuando la persona nace están, ¿no es cierto? Y lo otro también, una manera de encontrarla es a través de las actas de nacimiento en un registro civil. Sí, Eso, si alguien efectivamente. quiere sacar una carta, por ejemplo, y es chileno y no la encuentra, no sabe, pídanse un certificado de nacimiento, un acta de nacimiento y ahí aparece
El acta de Labórate. nacimiento hay que pedir la física, cuesta como 3.000 pesos o 1.500. La van a buscar desde cualquier registro civil donde tú vayas, la van a Ujú. buscar ellos, la gestionan con el hospital donde naciste. Y ahí se extraen el informe y te pasan el acta. Sí, Durante el año pasado, para la conjunción Júpiter-Neptuno en Piscis, que Chile tiene Plutón en Piscis, en la zona de la familia, en una zona que es raizal de sentirse patria, entonces una posición muy importante, ocurrió esto de Júpiter-Neptuno en Piscis, que la última vez que ocurrió fue en 1754, y eso implicó que se expandieron cosas de Piscis, que es el sentir, lo esotérico y lo espiritual en general. Y eso fue entre marzo y abril del año pasado. y se nota, ¿ah? Y Se ahí nota. asumió Boric, asumió que él era TOC, ahí asumió, Boric es Luna en Piscis, eh, y se activó durante esos 2 meses el poder pedir el acta de nacimiento, con hora de nacimiento, con toda la información, por internet y colocar motivos por los cuales los querías poner e incluyeron el motivo por consulta de carta astral. Lógica. Mira, Fue titular de las últimas noticias, ¿sí? mira, qué importante está. Hubo hasta 10.000, más de 10.000 personas que consultaron por su acta de nacimiento por motivo de carta astral. Ya no está disponible ese servicio. En junio lo cancelaron. ¿Sí? Mira, Se desapareció esa conjunción y desapareció la posibilidad. Es la muy raro. posibilidad. Ya, Mm. hay que ir personalmente entonces. Pero hay que ir personalmente, es bastante expedito. Ya. Álvaro, bueno, yo me hice hace muchos años la carta astral y después hace poquito me hicieron, unos 2 años atrás, una nueva, como actualizada, porque ya habían pasado varias décadas. Entonces, y fue muy interesante, fíjate, a mí me hizo mucho sentido la que me hicieron en esa oportunidad y la que me hicieron ahora. Y también ahí vi cómo de repente ciertos planetas, ¿no es cierto?, que a lo mejor a veces que traen algunos inconvenientes, como Saturno, por ejemplo, que a veces se habla mucho, después también hay liberaciones. O sea, esto va cambiando, no es algo rígido. Entonces, ¿cada cuánto tú recomiendas hacerse una carta astral? ¿Y qué tipo de cartas hay, así de las que tú has hecho? Porque yo tengo entendido que se pueden hacer incluso a los países, ¿no es cierto? Mucho, estaba viendo que tú también haces como a las marcas, Sí. entonces me gustaría que te explayaras un poquito sobre eso. Todo evento, toda publicación de algo, puede ser una carta astral. Hay por lo menos unas 10 corrientes de astrología, y esto viene de los árabes, la astrología horaria. ¿Mm? Los árabes, no los árabes de hace 1.000 años, los árabes de hace 3.000, 2.000 años por lo menos, ¿ya? Ellos miraban al cielo y tú hacías una pregunta, quiero, no sé, quiero vender estos camellos, ¿cómo me va a ir? Miraban al cielo y decían, sí, parte la fortuna, parte la desgracia, Venus está por aquí, Júpiter por acá, eh, están en sus signos, estos no están en sus signos, no, no te va a ir bien, no es favorable. O te vas a enfermar en 3 años, y muy preciso, y eso ya venía heredado, ¿sí? Con mucha precisión, hay libros sobre eso, hay mucha literatura astrológica, muchísimo. Entonces, cada lanzamiento, cada salida al mundo es un reloj, porque tú le sacas, es como que le sacas la foto al sistema solar, y eso de ahí en adelante es un reloj. Esto que te decía, nos decían las abuelas de que los primeros 12 días del año son los primeros 12 meses de cómo Ujú, vamos a vivir los 12 meses. ujú. En gran medida es parte de una de las técnicas de cálculo de ciertas cartas astrales, de las progresiones y los arcos solares, que son para predicciones. Uno toma eso desde la carta de nacimiento de una persona y puede ver cómo el movimiento de esa carta, de esa fotografía, de esa selfie del universo en ese momento, si avanza
el primer mes, segundo mes, tercer mes, uno la pone a avanzar, eso habla de cómo la persona va a vivir sus 30 años, sus 40 años, sus 50 años. Es impresionante. Em, ¿Y qué puede hacer la persona con esa información? Suponte que a alguien no le salga muy bien explicado todo. ¿Cómo podría revertir eso? hay de todo. Yo siento que siempre hay espacio para el libre albedrío. Revertir no es exactamente una posibilidad, sin embargo, es fluir con esa información. Ahora, con lo que ha ocurrido en los últimos centenios y sobre todo en los últimos 100 años, desde Jung para acá, y Freud, por supuesto, eh, y la Gestalt, que han sumado mucho a la astrología en general. eh, Hay un tema súper grande con la posibilidad de reinterpretar la astrología, la carta natal de uno, y eso te permite más opciones para sacar esa misma energía que tú tenías estancada de otro modo, sin tener que hacer grandes cambios vitales, pero sí cambios de enfoque interno. Un ejemplo muy corto y para volver a responderte la pregunta sobre los tipos de carta que quedó ahí en el aire, es lo que siempre explico con los signos de tierra. Ya he dicho que todos tenemos de todos los signos, a pesar de que uno se identifique con uno, qué sé yo, pero todos tenemos de todo, solo que está matizado. Pero digamos que las personas que se identifican no son directamente Virgo, Capricornio y Tauro. En general se habla de estos signos que están llevados al dinero, a lo material, a lo concreto, y sí, son signos de tierra, material, ¿no? Materia. Sin embargo, la tierra como concepción cultural, de manera arquetípica, la tierra está patriarcalizada. Desde hace 4.000 años que estamos viviendo el patriarcado, desde Mm. la era de Aries para acá, quizás hace 4.000 y algo años. Y eso implicó el cambio de culto de lo lunar a lo solar, de lo matrístico a lo patriarcal, etc. El problema con lo patriarcal es que tiene una ilusión de separar mente Mm. y cuerpo, y emoción y cuerpo. Entonces, el patriarcado justifica cosas como, por ejemplo, tener sexo sin amor, o esta higienización de la muerte, donde el ser humano mata con un arma y cree que no le pasa nada al que mata porque no se involucró en la muerte, ¿sí? Porque separo mente de cuerpo, ¿sí? Eh, no, si fue solo un beso, no sentí nada, no hubo, ¿sí? No te engañé porque solo fue un besito, ¿ya? Ese tipo de cosas son ilusiones del patriarcado. En la compenetración física siempre hay emoción. Uno se hace el loco, que es distinto, pero una ilusión del patriarcado. Entonces, bajo esta misma premisa, la Tierra está patriarcalizada. Todos los elementos del zodiaco están patriarcalizados. ¿Qué quiere decir? Los signos Tierra son Pachamama, son recepción, son los que nos reciben. Es esa parte de nuestra psiquis que es receptiva, que es sensorial, de cuerpo, de cuidado, de sentir de lo que estoy hecho, esta encarnación, de disfrutar la vida, de disfrutar mi cuerpo, de mi bienestar físico, vibrar como cuerpo. Y ser un receptor de lo espiritual del agua, que es el agua es el alma, es lo más interno. Entonces, la tierra como vasija ¿cierto? La tierra como vasija del líquido tiene que ver entonces con el yoga, con el reiki, con el qigong, con el qigong, con la danza, con la performance, ¿cierto? Son disciplinas que te permiten trabajar el cuerpo como una herramienta de lo espiritual, pilates, qué sé yo. Eso es la tierra.
Esa es una concepción no tan patriarcalizada de los signos de tierra. Autocuidado, ¿no? Disfrute de lo sensorial, los aromas, los olores, las texturas. No sacar plata, no llenar la casa de cosas lindas. Eso también, pero ahí está patriarcalizada la concepción de lo que uno debe ser como Tauro, Capricornio, Virgo. ¿Me explico? Entonces, la misma energía la puede uno hacer fluir de un modo distinto. Lo mismo con los signos de aire, los signos de fuego, los signos de agua. Sí. Gracias, gracias por la explicación. Bueno, también influye mucho, ¿no es cierto?, dentro de lo que tú dices, el libre albedrío, la conciencia. Yo me acuerdo siempre de Darío Sales que decía, todo primer acto marca a los demás. O sea, por eso decía, es muy importante que sea como bien consciente. Y si además se tiene acceso a esta información, ¿no es cierto?, que tú señalas astrológica, también es una tremenda ayuda, porque si una persona desea iniciar algo, saber cómo va a estar afectado también puede influir positivamente, para saber cuándo es el momento preciso. Así que es como una información bien, bien interesante. Claro, claro, eso con respecto a la astrología horaria, como preguntarme, ¿va a ir Mm. bien en este trabajo? ¿Está bueno que tenga este pololeo, qué sé yo, etcétera? Uno puede como sacarle Cuando inauguro esto, por ejemplo, postura a ¿cierto? Sí, exacto, y ahí viene la astrología de marca, que por ¿Te han ejemplo, preguntado por matrimonio? Por ejemplo, una pareja que se quiera casar, que te diga cómo va a ser esta, y cómo pasa asesorado, esta. más aparente en ese caso, no me he metido mucho en asesoría previa al matrimonio, sí he estudiado a parejas que se vienen casando y hago la carta del matrimonio, la carta de las personas. Y también hay una técnica que es carta compuesta, que es un promedio matemático de las cartas de las dos personas, y eso crea una tercera carta que es como la identidad de la relación, y funciona. Es muy aburridor porque uno dice, bueno, pero es tan artificial hacer un promedio de las dos cartas, y funciona. Oye, y en sociedades me imagino que también, porque imagínate, las sociedades al final son casi como un matrimonio, o sea, todos ingresan felices y terminan, pero wow, a mí me tocaba mucho ver los años Exacto, atrás como exacto. abogado, digamos, que pasa eso, o Sí, sea, hacer una sí, sí, sociedad sí. no es algo menor, Sí, porque ahí se juntan muchas energías en las total, personas total. que forman Las parte. sociedades, en términos astrológicos, las sociedades, el sexo y las herencias están en el mismo lugar, porque son uniones como maritales, son uniones como de sangre. Sí, que es la casa 8, la casa de Escorpio. Son el lugar donde compartimos nuestro valor intrínseco con alguien más y lo fusionamos. De ahí en adelante ya no somos la misma persona, ¿entiendes? Claro. Metafóricamente están esas tres, cuatro cosas están en la misma área de la, eh, de la carta astral. La Entonces, misma casa. sí. Entonces, las sociedades, como tú bien decías, sí, también funcionan como matrimonio. Y uno puede estudiar qué es lo que ocurre con esa sociedad, cuáles son los desafíos que tiene, cuál es la identidad de esa sociedad, cómo lo ven desde afuera, cuál es el aspecto a integrar, eh, qué hay que cuidar con términos de energía de trabajo, cómo se ven los ingresos, cuáles serían las mejores maneras de sacarle más provecho a los ingresos, y a partir de eso a mí me salen siempre un montón de actividades o tareas o posibilidades con las que se podrían integrar otras cosas, nuevos contenidos. Por ejemplo, una vez le leí la carta a un cuñado que era quiropráctico y le asesoré así muy a la rápida su marca de quiropraxia y claro, mientras le iba leyendo la carta la patente de la marca, de Ujú. su empresa, de su consulta de quiropraxia, yo decía, pero claro, si quieres darle presencia en redes, con esta información tú puedes como concentrarte en esto, hacer este tipo de videos donde te enfoque en ayudar más que en enseñar, o por ejemplo, etcétera. Como que hay tendencias de la carta que ayudan mucho a orientar a la persona con algo más genuino. Mira qué Eh, interesante, o sea, todo un mundo de posibilidades ahí que se abre, porque además ahora con los desafíos del mundo yo siento, y a mí me pasó, ¿ah? Yo te digo, me pasó en mi vida y todo, uno va, yo por lo menos he ido espiritualizando mi profesión, o
sea, y tal como tú que te has ido desarrollando en múltiples disciplinas, ¿no es cierto? Por decir así, en el fondo no es quedarse con una sola cosa, porque el ser humano es integral, somos muy amplios, entonces Sí, necesitamos ir cubriendo muchas necesidades, y a veces una persona te consulta por una cosa, y el problema no tiene nada que ver con eso, o sea, aparece algo totalmente diferente. Entonces uno tiene que tener como ir desarrollando la expertise de ir cada vez ampliando más el campo de acción y el horizonte para ofrecer un buen servicio y ir realmente a lo que la persona necesita, por lo que la sí, puede ayudar. sí. Entonces, me encanta lo que haces, Álvaro, porque es bien, bien amplio. Bueno, ya ha Sí, habido sí. todo un camino de vida por lo que estás diciendo tú, también de dulce y de grasa, digamos, en ese Claro. sentido de que has vivido. Sí. A partir de esa experiencia de la iglesia, de ver que la gente se molestaba saliendo después de dar la paz, siento como que tuve una fuerte necesidad de tratar de ser congruente con lo que aprendía. Como que de alguna manera me prohibí no ser así. O sea, me prohibí ser así. Mm, Obviamente después más adelante con este Álvaro todo congruente o todo consciente o todo no sé qué, me fui dando mm, cuenta que no era posible no equivocarse. O sea, mm, no estoy libre de error. Pero después fue aprendiendo que lo que uno va aprendiendo en la vida es a reparar mejor. mm, Pero no hay que dejar de hacerse cargo. Eh, entonces, frente a ese tema, siempre traté de incorporar lo que iba aprendiendo a mí mismo primero. Ahora, vengo de un esquema, una crianza una forma de funcionamiento que en general viene de como del otro lado, donde tiendo más a culparme que a señalar. Entonces, también ha sido un tema de fortalecer internamente, creer en mis propios principios, mis propios valores y decir, no, en verdad, yo no soy el que está equivocado, me están pasando por encima y es válido que me queje. ¿Sí? mm. Entonces, Autovalidarte ahí. claro, entonces, en ese sentido también la astrología ha sido muy importante. Por ejemplo, en mi carta te cuento, yo no tengo nada en Cáncer ni en Tauro. Y Tauro te conecta con los sentidos, te conecta con la sensorialidad, con el disfrute del cuerpo, sin ir más lejos que a lo que tienes en las manos, la materia prima. Ujú. Y Cáncer te conecta con el cuidado, con el automaternaje, con la autopoiesis de Maturana, con, em, con el cuidado a un mamífero, con el sentirte Excelente perteneciente a cáncer algo. ahí. Ah, Y no tengo nada en ninguno de esos dos signos. ya. Yo digo, en verdad, si no fuera por la astrología, yo estaría todavía apaleándome por no rendir, no tomando agua, cocinando un huevo frito para sentir que almorcé. ¿Sí? Me encanta cocinar, amo mezclar sabores, tengo un montón de especias. O sea, tú no sabes lo que vibro haciéndome un buen almuerzo para sentir que tengo un buen combustible. O sea, como que aprendí eh, a relacionar poder con sensibilidad, que es un problema muy fuerte en esta sociedad, que no concebimos la idea de ser poderoso o monetariamente exitoso y ser sensible al mismo tiempo. Si tú te fijas, la gente que es admirada es gente la gente que que le va súper bien exitosamente, siempre se vive el mito que son personas que han tenido que hacer chanchullo, que han tenido que pasar por encima de alguien para poder sentirse exitoso, o han tenido que sacrificar cosas que han tenido que ver con sus principios para poder pasar a algún lugar. En las películas se narra, se está abandonando bastante eso, afortunadamente, se está cuestionando mucho, pero Ese es es algo que lógico, uno nunca está acosta el narrado en alma. Mm, infinitas películas. mm, Pensemos que Hitler, pensemos que dictadores del continente han sido alabados de forma masiva y son personas que han hecho daño y han sido alabados masivamente, o sea, han tenido una repercusión social eh, importante. Eso quiere decir que hay un gran grupo que alaba esas características donde el poder no se relaciona con la sensibilidad. Y eso es algo que está en crisis ahora. Ya no se permite a alguien que hable mal de su gente.
¿sí? Por algo Bolsonaro cayó, por algo Trump cayó, por algo, ¿sí? Como que son personas que hablaban mal de las mujeres, hablaban mal de ciertos tipos de población, decían que no le importaba un cuesco, un pepino, cierto tipo de personas, cierto tipo de opiniones. Y eso es algo que ya para las personas que están en un cierto cargo de responsabilidad no es posible, porque tiene que estar consciente y a cargo de ese tipo, de todo ese tipo de cosas. Hay que tener una sensibilidad. Entonces ya no es posible mandar a la chuña a la gente y decir que no es importante o que tu vida no importa o que, etcétera. ¿Me entiendes? Tú dices Como, que vamos para un concepto más integrativo. En esa misma línea, Álvaro, me gustaría preguntarte, se habla mucho de que viene una nueva humanidad. ¿Cómo ves eso tú? También hay todo un concepto, porque estaba todo esto de la nueva era en un minuto dado, ¿no es cierto? está Como llegando, o sea, estamos en un periodo de transición. Estamos en un periodo de transición desde los 60 que se viene hablando de la era de Acuario, hay canciones, hay mm, libros, hay autores, acá en Chile hay una liga de Liga por la construcción del nuevo paradigma, una cosa así, e incluye a Gonzalo Pérez Benavides, creo que hasta Pedro Engel estaba Lola Hoffman, una serie de esotéricos y pensadores, y que todo esto desmitifiquemos el esoterismo. El esoterismo no tiene nada que ver con el diablo ni nada con anticristo. Esoterismo significa camino interior. Fin. ujú, sí, Lo exotérico son las religiones que te dan un panorama externo, moral, mm, leyes, y lo dogma. esotérico no tiene leyes, o sea, hay leyes universales como la materia, la gravedad, qué sé yo, pero son criterios internos para conocerse, tú haces el camino. Ahí Mm. está la cábala, el tarot, la astrología, la acupuntura, o sea, hay un montón de cosas, la reflexología. Eh, entonces, a partir de estas reflexiones sobre la nueva era, yo la verdad soy un poco más agrio. Yo pienso que no podemos seguir a la siguiente era sin terminar de aprender lo que tenemos que aprender de esta. Y creo que la gente está muy acelerada por pasar de era y todavía no estamos aprendiendo lo que es sustancial de la era de Piscis, que es compasión, entender que todos somos uno, eh, que hay que ser empático, eh, que estamos inherentemente atados y relacionados, aunque no lo queramos y aunque no nos guste, que no podemos hacer vista gorda de eso. La pandemia es una demostración crítica y desastrosa de lo mismo. Eh, y que por más que lo que esté ocurriendo, por ejemplo, ahora en Israel, que parezca ajeno a lo que está pasando en Villarrica, en Valdivia o en qué sé yo, aquí dentro, entre nosotros estamos podemos construir otra Israel u otra realidad distinta. O sea, hay algo de ese conflicto que aquí también se está moviendo. Eh, no estamos exentos. Aparecerá en los sueños, aparecerá en alguna simbología, en alguna sincronicidad, pero el ermitaño eh, técnicamente no existe. O sea, eh, hasta hace unos años, ¿cierto? Era como un poco popular esta frase de que todos estamos respirando la última partícula, una partícula del último suspiro, el último suspiro de Julio César. Cacha, Julio César, un personaje abominable, además. Quemó una ciudad, estaba loco. Pero de él, o sea, de él y de toda la gente de esa época, ¿me entiendes? Los átomos que nos componen en este momento son de las personas que tal vez menos nos gusten. El agua que estoy tomando viene de un riachuelo que recibió la lluvia, que recibió la nube, que viene evaporándose del barrio de no sé dónde, de cualquier barrio. O sea, estamos hechos de materia que viene de todas partes, todo el tiempo. Uno cree que porque uno ata su basura y la mete en un cosito y se la lleva un camión, chao, adiós. No, eso después es parte de la naturaleza y eso vuelve.
en forma no de, ya de metano, no de desecho, pero esos átomos, esos mismos átomos son parte ahora de un ave en Rusia o de un emperador en China, ¿me entiendes? O sea, no, estamos todos, físicamente, estamos todos mezclados, de hace mucho tiempo. Todos vinculados. Hay una herencia ahí. Hay una herencia, y hay una herencia psíquica también. Entonces, por eso también estudio la astrología, porque la astrología es esa herencia psíquica, ¿sí? Como te decía hace un rato, el ser humano se acostumbró desde hace 26.000 años, y con más fuerza desde los últimos 6.000, se acostumbró a ponerle nombre a cosas en el cielo, y esas cosas en el cielo se dio cuenta que giraban, y esas cosas que giraban reflejaban cosas que eran importantes para él, para el ser humano. Ujú, Y esas cosas como se movían, uno después más adelante estaba como con ese reloj. Ah, ya, entonces ahora está pasando esto y justo con esto también se está moviendo esta estrella a tal lugar o esta estrella a tal lugar. Paso por tal lugar del cielo, ese lugar del cielo me habla de muerte, o ese lugar del cielo me habla de vida, o ese lugar del cielo me habla de eh, orden, ese lugar del cielo me habla de salud, y están pasando por el lugar de salud, qué sé yo, me explico, ¿no? Es una aproximación muy tosca, mm, y eso siguió ocurriendo y sigue ocurriendo y seguirá ocurriendo porque se mueven al mismo ritmo desde siempre. ujú, Entonces, yo no te voy a decir que hay un rayo que nos ordene o que nos mande la influencia de Júpiter, de Marte o de Venus. Yo te voy a decir que en el ser humano hay un chip astrológico que está acostumbrado a sincronizarse con esa experiencia y que las cosas como tú las estás viviendo están reflejadas en lo que está arriba y uno encuentra ese reflejo. Y al reentender ese reflejo, te permite reentender tu vida también. Y mm. esa es como la magia de la astrología, que te permite al poder. Entonces yo, cuando entrego una lectura de una carta astral a una persona, a una familia, a una pareja, una madre con su hijo, eh, lo que abro es un soporte, donde la persona tiene la oportunidad de relacionarse con ese soporte y decir, ok, así es como estoy parada, ¿no? Así es como me muevo, esas son mis tendencias, y entonces más adelante, si sigue estudiando esa persona esas tendencias, va a entender que esas tendencias se van moviendo también, como el cielo. Entonces, cuando esa persona después grite, le grita a su hijo o haga algo con alguna cosa, eventualmente, si la persona está estudiándose, camino interior, va a descubrir que ese grito es porque está actuando tal parte de su carta o tal parte de su carta. Y tiene la oportunidad de decir, ah, pero también mi astrólogo me dijo que esto, en lugar de tomarlo desde aquí, lo puedo tomar desde acá. Entonces, Pero en no es lugar de gritar, determinante, no es no, determinante. Y eso es no. muy importante. A Ya. eso me refiero. La posibilidad de reentenderlo te permite, te libera a más posibilidades de acción. Porque yo te digo lo que te decía ahorita con Capricornio. Capricornio es un signo de planes, signo de propósito, de estructura, de qué sé yo, de plata, ¿no? Y te decía, bueno, pero está patriarcalizada su concepción. Quiere decir que tú crees que tienes que estar pensando en planes, profesión y proyectos, pero en realidad también es columna vertebral, es cuidado del cuerpo, es propósito, es dosificación del tiempo, ¿sí? No es trabajar como máquina y creerse héroe, ¿sí? Es eh, saber maestrar el tiempo, dosificar el tiempo y eso es dosificar la energía. Entonces ahí es donde uno dice, ah, puedo actuar distinto, no estoy casado con, ¿sí? Porque el horóscopo así resumido rápido en internet sigue siendo muy nocivo, no sirve para quedarse ahí, Mm, no, no es algo que yo elabore, de hecho en mi sitio tú no vas a ver que hoy la luna está en tanto, evita dormir, ¿me entiendes? Como que no, la receta hoy no funciona. La gente mm, busca recetas porque no quiere hacer el trabajo propio. mm.
Sí, hay que Pero salir de la zona de confort. Yo creo que el autoconocimiento y el camino espiritual involucra justamente una disciplina, un esfuerzo y profundizar. No, no te totalmente. puedes quedar, sí, sí, o sea, de hecho es un camino largo, es un Es un camino camino largo. largo, un camino que no termina. Uno cree que se va a graduar, pero no va a terminar hasta que uno estire Mm, la pata, básicamente. mm. Y después sigue. Y Somos después eternos. seguirá, ¿cierto? Eso es Sí. lo que pensamos, claro. Ajá, somos eternos. Oye, muchas gracias, Álvaro. ¿Qué te gustaría comentar así como para ir cerrando? Porque ha sido muy interesante la conversación de hoy día, nos ha entregado un montón de información muy valiosa de las actividades que tú, para que la gente te conozca, cómo te puede ubicar, qué actividades vas a realizar y así en general, ¿cuáles son los servicios concretos que tú ofreces? Porque yo vi que de París, tienes gente de México, de Chile, de distintas partes. O sea, ahora lo online permite ofrecer servicios espirituales como tú lo haces, internacionales. Entonces, cuéntanos un poquitito sobre eso para que la Ujú, gente te ubique. ujú, ujú. A grandes rasgos yo hago trabajo de lectura única, encuentro único, o acompañamiento. A mí me gusta mucho el acompañamiento, algo que no es tan común, creo que ahora se está haciendo más desde la astrología, que es trabajar semana a semana en tu carta astral o en la carta de tu hijo y tú, o en la carta de tu pareja y tú, o en la carta de tus abuelos y tu hijo y tú, etcétera. Yo voy comparando, voy cotejando y digo, ok, aquí lo que predomina es tal energía, esta energía propicia tal cosa, pero también propicia esta otra cosa. Yo recomiendo estas actividades para desarrollar esa energía. Veamos la próxima semana cómo te va con esto, inténtalo. La próxima Ya. semana la persona llega y dice, ah, me fue súper bien, Entonces hago descubrí el tal cosa, me di acompañamiento y cuenta que el sí, encuentro esto me único. estaba sobrando, esto me Eh, estaba faltando. y el encuentro Y súper eso, esas dos importante. modalidades Siga. funcionan para todos los servicios. Lo que te decía, astrología para ti sola, para la pareja, vínculos, ¿cierto? Distintos tipos de vínculos. Eh, si quieres estudiar un grupo de amigos que son inseparables, también funciona. Si quieres estudiar qué países te gustaría viajar o irte a vivir, también se puede ver como en relación a tu propia carta de nacimiento. Eh, hay países que a uno le gusta y dice, ay, a mí siempre me ha gustado tal país o tal cultura, y uno dice, ah, pero es que claro, porque la carta de ese país tiene tales cosas en tales signos y está muy relacionado con las cosas que tú tienes en los mismos signos. O sea, hay una resonancia psíquica entre las culturas, ¿no? Y también, Em, perdona, hay lugares, yo tengo un amigo, un conocido que es muy, me encanta, él, Francisco Cabanilla, y él, por ejemplo, también te hace un análisis, pero a nivel sutil, porque hay lugares en la Tierra donde tú te expandes, y otros lugares ujú, que no. Y él te ve ujú, eso también, te dice, ujú, pues, si tú dices, ujú. oye, me voy a cambiar incluso a una ciudad, y él te dice, sí, cámbiate porque efectivamente te vas a expandir o no. Ya, y Ujú. uno ve que las casas tienen una energía, todo tiene una energía. Entonces, astrológicamente también se puede ver Sí, de... sí, sí, sí. Sí, esto es importante, sí. Y está entonces el trabajo individual y el individual, pareja, familiar, sistémico, ¿cierto? O de marca. Eh, También trabajo con los sueños de hace rato también, y también los acompaño desde la carta astral. La persona tiene que aprender a interpretar sus sueños. No trabajo con un diccionario de sueños porque en realidad eso no corresponde. Hay ciertos significados, ciertas eh, relaciones que son muy importantes, tipo, no sé, un escarabajo, qué sé yo, como símbolos, ¿no? El agua es algo psíquico, algo interno, muy profundo. El fuego es un cambio radical, qué sé yo. Sin embargo, lo que significa el fuego acá es distinto a lo que significa el fuego en Perú o en China. ¿Me explico? Ujú. Entonces, por muy arquetípico que pueda ser algunas cosas, el significado del sueño se lo da a la persona. Mm. Y eso es un camino que también se acompaña para ciertas personas que no saben como mucho qué hacer con sus sueños, porque
cartas astrales que están más propensas a tener relaciones con los sueños que son inevitables, como inexorables, como obligatorios. Eso tiene que ver con Neptuno y con los signos de agua. Entonces, personas que sueñan mucho y le tienen mucho susto, pero los sueños son una expresión del inconsciente, como el resto de cosas que uno tiene, los traumas, etcétera. Entonces, aprender a dialogar con los sueños también es muy importante para el autoconocimiento. Entonces, desde la carta astral yo también he descubierto que hay formas de trabajar con eso y ha sido muy bonito también acompañar ese proceso. Cuando la persona ha registrado el sueño, sobre todo, y es mucho más útil cuando la persona también tiene una bitácora y registra la fecha del sueño, o incluso la hora en la que lo registró, Ya, o la registro de en la sueño, que un lo cuaderno registró. de sueño. Ujú. Eso lo recomiendo. Entre más tiempo exacto hay de registro, más genial, más acucioso puede ser el estudio, pero con saber el día ya se tiene mucho. Como te Perfecto. decía, la luna se demora 60 horas por signo, entonces cada 29 días aproximadamente ya la luna ha recorrido todos los signos, porque la luna gira alrededor nuestro, entonces gira alrededor de todos los signos. Sin embargo, por ejemplo, eh, Mercurio, que es el planeta más rápido, gira alrededor del Sol en 88 días, ¿ya? Terrestre, ¿ya? Porque un día, porque Mercurio da una vuelta a sí mismo para hacer un día, es mucho más largo que el día terrestre. Es tan largo que en 2 años mercuriales, o sea, en 196 días terrestres, Mercurio recién dio 3 vueltas, o sea, tuvo 3 días. Gira muy lento, rota muy lento, pero se traslada alrededor del Sol muy rápido. ¿Ya? Bueno, ¿por qué explico esto? Porque desde la Tierra, Mercurio demora mucho más que 88 días en dar la vuelta al zodiaco. Si tú miras a Mercurio desde el Sol, en 88 días va a haber dado la vuelta todo el zodiaco. Pero desde la Tierra no. Desde la Tierra demora un poco menos de un año, 220 y tantos días por lo menos. ¿Ya? Y están las retrogradaciones, que es esta cosa famosa que se habla en Internet, que retrocede y no retrocede y que queda la escoba, y ocurre desde siempre, solo que ahora somos más conscientes, pero eso es porque lo observamos desde la Tierra y funciona, porque ese es el simbolismo que tiene desde aquí. Mm. Tú le has sacado la carta astral a los países también, ¿cierto? Sí, Ya, ¿y cómo se ve Chile? Se me acaba de ocurrir esa pregunta. ¿Cómo se ve Chile, Chile? Chile es muy divertido, Chile es una mezcla tan, a mí todavía no me termino de sorprender lo divertido que es. Y con razón, Chile tiene, en astrología mundana, se llama mundana la astrología de países y de conflictos políticos, eh, está el Sol y la Luna, igual que en una astrología individual, solo que el Sol suele representar más al gobierno y la Luna, la posición donde está la Luna cuando el país firma la independencia, suele representar al pueblo, cómo se comporta la gente. ¿Ya? Por esta cosa de que la luna tiene que ver con la manada, porque rige a cáncer. ¿Ya? Ya, Ya. Em, entonces, desde ese lugar, Chile es Virgo, por el 19, ¿cierto?, de septiembre. A las 10 de la mañana fue firmado el acuerdo, entonces en ese tiempo la luna estaba en Géminis. Ahora, este es un caso particular porque además ambos signos están en 90 grados siempre, Géminis y Virgo. ¿Ya? Entonces eso obliga a que las dos cosas se den en ambos lados. Es decir, el pueblo tenga un poco de Virgo y el gobierno tenga un poco de Géminis. Emily. Ya, Entonces, ¿qué pasa aquí con esto? Que un pueblo geminiano es un pueblo que hace un poco, que en lo automático tiene un gran problema, que es hacer vista gorda. ¿Ya? Porque tiene esta cosa geminiana de pasar página.
No me quiero meter mucho, no me quiero, como se dice acá, mojar el potito porque Mm, me da susto quedarme atrapado en esa sensación. También es un pueblo que se conecta demasiado con el humor y que usa el humor para resolver, ¿sí? También es un pueblo que le gusta una música que es más adolescente. Géminis es un signo de la adolescencia. Entonces, toda esta serie adolescente, estas cosas como drama adolescente son súper atractivas en general. La serie 16, 17, 18, la saga interminable de teleseries juveniles. Amango, Cartoon, no sé qué, todas esas cosas. La música emo, las baladas de Nicole, son pura música muy adolescente, amores de La Maldita Primavera. eh, es mucha música adolescente, y si no, que tenga ritmo adolescente, como de Saltimbanqui. Entonces, toda esta música como Joe Vasconcelos, o de como para que la gente se pone como a saltar, como muñeco porfiado, ya, eso también es muy geminiano, muy como de desorden, como del despelote. Despelote es una palabra muy de desorden geminiano. También en otros temas, y por ejemplo con el tema del plebiscito, por ejemplo, que hubo, que fue muy interesante porque la propaganda que se hizo fue muy para un lado y las votaciones fueron muy para el otro lado, porque ujú, como pueblo geminiano, de alguna manera no concibo que todo sea de un solo color. Inconscientemente necesito variedad, entonces voy para el otro lado. Y ahí entonces donde estamos en polaridad, es una dualidad muy fuerte. muy fuerte. Hay una forma de solucionarlo, para reinterpretar Géminis, es estar abierto con curiosidad, porque Géminis es signo, es la parte de nuestra psiquis, todos tenemos Géminis dentro, es la parte de nuestra psiquis que nos permite la flexibilidad mental, la pluralidad y la curiosidad por el otro, más que el simplemente, está opinando, está muy seguro de lo que estás diciendo, no me gusta. No me gusta la gente muy segura de lo que opina. Esa es una forma de vivir Géminis. La otra forma de vivir Géminis, pero ¿por qué lo estás diciendo? ¿Qué es lo que te ocurre con esto? ¿Cómo llegaste a esa idea? ¿Por qué estás opinando tal cosa? ¿Y qué te parece si esto lo aplicamos en este caso? ¿Sí? Como más curiosidad en lugar de cancelar. Eh, Eso solucionaría muchas cosas. Y creerle a la otra persona. Si la otra persona se está mostrando dolida por algo, es por algo. No me lo va a estar inventando. ¿Por qué tengo que hacer vista gorda del dolor de la otra persona? ¿Cómo me voy yo a meter a cuestionar el dolor de otra persona? ¿Qué es eso? ¿Me Mm, explico? sí, Eh, entonces eso solucionaría muchas cosas en un pueblo geminiano. Y la parte de Virgo es el orden, el servicio, la arquitectura. Un problema de Virgo es la gordofobia, un país tremendamente gordofóbico, discriminador por la silueta, de dietas y dietas y dietas. También es un país muy sensible al gluten. Virgo son los intestinos, el intestino delgado. En términos físicos, cada signo representa una parte del cuerpo y los planetas también. Entonces ahí bien se va interesante. configurando un esquema. Interesante lo que estás diciendo, porque acá en Chile el índice de enfermedad va increciendo. Es impresionante. Y en general la mayoría de la gente come muy mal. Mm. Ahora ha surgido, incluso a nivel de médicos conscientes y todo, así como dices tú que ocupas de una alimentación saludable, ¿no es cierto?, mayor interés sobre el tema. Pero en general es sorprendente, bueno, por algo hay tantas farmacias, ¿no es cierto?, sobre todo en las grandes regiones, en una cuadra hay como tres, cuatro farmacias más o menos. Es un cuerpo, en general la gente muy adicta a los medicamentos y ese tipo de cosas. Entonces, y eso también está reflejado en la carta, o sea, es una tendencia Claro, que puede superarse, que es posible revertir también, sí. darle una nueva Darle mirada. otra vía más que revertir. Sí, Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, Virgo y Piscis son un mismo eje. Ya al final son 12 signos, pero son 6 ejes, porque son como dos polos por cada eje. ¿Sí? Son como 6 líneas que se cruzan, y todas tienen un tema común. Tauro con Escorpio, Leo con Acuario, ¿sí? Son opuestos complementarios que hablan de un tema común. Entonces, Virgo con Piscis habla del cuerpo como canal espiritual, por ejemplo.
Virgo con Piscis, uno habla del lavado de manos, Virgo, y Piscis habla del bautizo. Virgo Piscis habla del eje del sacrificio, pero no de sacrificio como lo estamos entendiendo en Chile, que se está, como tú dices, revirtiendo de a poco, no de sacrificio de echarme todo encima con la menor cantidad de recursos, precarizado y deslomándome, ¿no? Que eso es algo que también está muy normalizado en Virgo, en Chile, como este sufrimiento de no contar con ninguna herramienta, pero salir adelante y ser muy exacto y preciso y darlo todo. Está súper valorado en Chile, ¿no? El esfuerzo. Mm, Pero no es un esfuerzo sagrado. Entonces yo siempre hablo de la diferencia entre sacrificar y sacralizar. mm, Si yo no le estoy dando una devoción, no le estoy dando un sentido espiritual al esfuerzo que estoy cumpliendo, estoy simplemente trabajando porque hay que ser una máquina, no voy a terminar en un buen lugar humanamente, porque mi experiencia humana no es solo ser una máquina. Mi experiencia humana tiene que ver con un espíritu, con conectarme con un millón de cosas, que afortunadamente están en crisis actualmente, entonces estamos un poco más obligados a darnos cuenta. Pero mm, antes, hace 50 años, por supuesto que esto no era mucho menos importante y menos masivo de pensar. mm, Entonces, para terminar la idea con Virgo Piscis, Chile, como te decía hace un rato, tiene Plutón en Piscis, nació con Plutón en Piscis igual que varias naciones latinoamericanas, durante Plutón en Piscis fue la independencia, y durante este tránsito, Plutón marca el poder y la potencia en alguien o en algo, ¿ya? Un poder y potencia que está atado a la sensación de sobrevivir. Entonces está atado a poder, a rencor y a cosas, pero de ahí viene piénsalo como un geyser dentro. ¿Ya? Y Plutón marca las generaciones, ¿ya? Es como lo que hace que una generación sea poderosa o que se caracterice. Y sobre eso tengo mucho para hablar, pero para centrarme en lo que te quiero decir, mm. Chile tiene Plutón en Piscis en la casa de la familia, la casa del hogar, la casa de la patria, que es la casa 4, la casa Cáncer. Cuando nació Chile se firmó el acuerdo, quedó Virgo arriba, Piscis abajo con Plutón y la luna en Géminis al lado de la casa de Virgo. Y entonces en la casa de Cáncer está Plutón en Piscis y eso significa que el poder de la patria, que es la casa de la patria, poder Plutón, está en Piscis, que es el signo de la sensibilidad, la empatía, lo esotérico, la espiritualidad en general, el perder borde entre género, entre razas, o sea, la no distinción. Piscis es el signo donde todo se diluye. Ya no hay límites de frontera, ya no hay límites de discriminación, no hay límites de... Ese es el poder de Chile. Ya. Psíquicamente el poder de Chile es un país brujo, es un país espiritualísimo. Brujo digo brujo no en sentido demoníaco, ¿ya? Porque aquí la gente no se... No, sí te entiendo. Digo en sentido como un sentido machi, en sentido rewe, en sentido transformador de lo espiritual, ¿sí? Entonces estas juntanzas como tú lo haces son súper importantes para eso. Por ejemplo, Pucón como ciudad es Piscis, por ejemplo. Villarrica es Tauro. Entonces Tauro tiene más persistencia, es muy bueno para estabilizarse, la gente puede tener problemas de ser muy cómoda y no salir de la casa, pero le gustan las cosas que son constantes, que duran un tiempo, que son persistentes. Se conecta con el placer, hay grupos de salsa, hay grupos de baile, hay grupos de mucha danza, ¿sí? No hay mucho contacto con el agua, no son gente que vaya a remar todos los días, pero hay un lago que se ocupa con cierta persistencia. Hay mucho tema con el ganado, Tauro, con los animales, con las mascotas. Yo estoy llena de mascotas. Me encantan. ¿Me explico? Sí, sí. Eh, entonces, es muy interesante la astrología de países y entonces esta Mm, parte de Piscis de Chile está en tensión a todo lo que te digo de Géminis y de Virgo, entonces es difícil de operar como nación. Pero Plutón en Piscis en la casa 4 es una gran oportunidad para desarrollar estos círculos de espiritualidad, de crecimiento personal, de revolución del alma, de juntanza amorosa, de empatía, de compasión, devoción, que son cosas que están cada vez más comunes. sí,
Sí, en Chile en eso se nota el cambio. Yo me acuerdo cuando recién empecé hace muchos años, éramos poquitos, Mm. poquitos. En la Ujú, familia yo era la única que ujú, tenía este tipo de interés, entonces era como considerada como la rara de la familia. ujú, ujú, Entonces, pero ahora después tuve la oportunidad de llegar a una escuela, pasé por varias etapas y claro, ahí me encontré con un montón de gente que también andaba en el mismo desarrollo, pero ahora es cada vez más común. Y eso es muy bonito. Yo también siento, fíjate Álvaro, que hay un proceso profundo en las personas, desde gente muy jovencita, ¿no es cierto?, a personas mayores. Yo pertenezco a un ujú, grupo donde hay ujú, muy amplio, digamos, y no solo nacionales, ¿ah? Internacionales, ujú, y eso, la pandemia, entre comillas, pandemia, ayudó también a que nos reuniéramos con personas con intereses afines en ese ujú, sentido, con un camino ujú. espiritual. Así que Chile tiene futuro entonces en su gente, en un Insurgente. cambio interno. Ujú. Justo Ujú, yo te iba a preguntar eso que tú estabas diciendo al comienzo también cuando lo vinculábamos, por ejemplo, con lo que está pasando en Israel, con el grupo este, ujú, Hamas, ujú, ujú, etcétera. En el fondo, las personas no es algo que está sucediendo allá afuera. O sea, cada persona también puede contribuir ujú, a ujú, generar paz. No esa paz que tú dices que la gente va a un lugar, se da la mano, un abracito, ujú, dice ujú, la paz contigo, ¿no es cierto? Y después sale y actúa de manera absolutamente automática y animal, sino que ujú, ujú, realmente producir una conexión en nuestro interior que nos vincule con ujú, esas emociones sagradas y esos sentimientos verdaderos, profundos. ujú, ¿Por ahí ujú. ves tú también? Sí, también, claro que sí. Y más que animal, querida Dani, yo diría automática, Mm, porque, porque tenemos mucho que aprender de los animales, de hecho. mm, Últimamente, con el paso de Urano en Tauro, desde el 2018 hasta el 2026, hemos aprendido mucho de que los animales ya no somos los únicos inteligentes en el planeta. Hemos descubierto que o los animales se están haciendo más inteligentes o siempre fueron inteligentes y no supimos interpretarlo. y muy Eh, sensible, además. Muy sensible y Muy compasivo. sensible, compasivo, amoroso. Sí, Entonces yo hablaría más de automático. Mi tienes fuerte en tienes razón. astrología es el patrón, los patrones automáticos, los pilotos automáticos, todas esas actitudes que uno dice como que es como una piedra en el zapato, que uno no sabe si detenerse y sacársela, pero le da lata, Mm, pero que en el fondo te van a molestar toda la vida y van a causar mucho daño si no las trabaja. pescamos, no las hacemos conscientes. Y a veces causa más de un tropezón. Y Mm, la piedra no está afuera, está en el zapato. Entonces, es muy interesante eso. Y efectivamente, en la medida en que uno se va dando cuenta de esas cosas como tú mencionas, va permitiéndose más conciencia, que yo creo que para eso somos humanos. Si somos tan humanos, aprovechemos esta conciencia que tenemos y tratemos de permitirnos ese avance, porque si no, claro, nos podemos quedar ahí, como tú dices, como cualquier otro animal, haciendo una vida muy automática, automática. recibiendo sol, recibiendo comida y, y no solucionando nada más, muy a expensas, Mm, muy dependiendo de lo que venga, de quién me lo favorezca. Y en realidad, como humanos, siempre tenemos ese libre albedrío donde por más críticos que nos encontremos en una situación, tenemos un mínimo porcentaje de decidir cambiar la perspectiva o tomar un pequeño respiro, hacer una micropausa, hacer un estiramiento, algo se puede mm. hacer. Y si no sabe cómo, bueno, acá estamos para también orientar. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Salir de lo mecánico, y para eso es importante conocerlo. Sí, En realidad, la clave del autoconocimiento, o sea, conocer el sí, ser que somos, pero también conocer la parte automática, que es la que a veces nos juega en contra. Y bueno, todo un camino muy bonito. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que ha sido gracias una a gran ti. escucharte. Eres un hombre bien profundo y yo creo que es para conversar horas y horas este tema. Así que espero poder más adelante Claro. tenerte de nuevo como invitado. Como te digo, las personas que te quieran ubicar, ¿cuáles serían tus datos? Igual yo los vamos a poner acá en el video para las personas que quieran comunicarse contigo. ¿Y cuáles serían tus próximas actividades que más o menos tengas planificadas para un Me futuro demoré en próximo? contestar eso, sí. El sitio web es alvarosebastiancastro.com. ¿Ya? Mi Instagram es alvarocastro.astrólogo.
Y esos son los dos que ocupo. El correo está ahí, es general consultas arroba alvarosebastiancastro.com. Yo contesto todo, soy mi secretario, soy mi jefe, soy mi todo, Todo. todo. Yo respondo todo. Y también mi teléfono está ahí. Mi WhatsApp está en el sitio web, En el está sitio escrito web. en todas partes, está en el Instagram, está muy accesible, así que me pueden escribir por todas esas vías, yo las respondo todas. Perfecto. Eh, ¿Y qué actividades voy a tener? Bueno, ahora en estos días estoy invitado a inaugurar una casa de terapia en Pucón, Cureutec. Voy a estar estuve el 1 de noviembre. Este, y voy a comenzar estoy en proyectos de armar algunas conferencias y talleres en Pucón sin gluten, Intueri, que está ahí en el Pedro de Valdivia, con Palguín, que es la calle de los terminales de Pucón. Creo que es Palguín, sí. Ya. ¿Y acá en Villarrica tienes En presupuestado algo? Villarrica estoy buscando con la biblioteca, ahora en noviembre debería comenzar un coloquio mensual, Perfecto. gratuito, de astrología, para que estén atentos a la biblioteca. Y ver si es que puedo hacer en algún lugar o si reúno a unas 5 o 6 personas para hacer un taller de escritura creativa presencial. Escritura creativa. Y yo te vi también el de danza. ¿Tienes pensado dar algún taller de danza este año o el próximo? Estoy buscando el Que queda lugar. el año, porque queda poquito, ya Sí, noviembre, pues, diciembre. ¿no? Y la gente en verano es bastante dispersa. Yo más bien haría encuentros como a solas, como, o sea, independientes, más que un ciclo de encuentros, pero probablemente ocurra. Estoy viendo con el gimnasio municipal y el espacio que está detrás, que no me acuerdo en este momento cómo se llama. Estoy viendo si puedo gestionar el uso del espacio, que la sala está bien bonita, pero justo está de vacaciones todavía. Estoy conversando con diferentes espacios para poder repetir la instancia, porque si me interesa hay algo que yo necesito hacer también. Ah, Entonces, sí, muy, sí, muy sí, rico. Yo estoy en biodanza ahora, estoy en biodanza. maravilloso. Sí, los lunes hay clase en biodanza y las danzas universales también por la paz que son muy bonitas. Ujú, Están una vez al mes en Ñancul, por el ujú. momento. Y a nivel nacional e internacional online, ¿cuáles son tus proyectos? Así para ir finalizando. Bueno, yo estoy escribiendo libros. Estoy escribiendo un libro de astrología. Eh, no me estoy poniendo fecha a publicarlo, pero es sobre patrones automáticos y predisposiciones vitales, que le llamo yo. Em, y eso, en términos como internacionales, me dices tal vez como a nivel online, sigo con los talleres de escritura, que ahí también se pueden sumar de cualquier parte de Chile. Em, y espero sacar una revista con los textos de las personas que han participado en este año y medio de talleres que he hecho. Súper bien. Muchas gracias, Álvaro. Te agradezco. Hemos estado harto rato y ha sido pero fascinante, ¿verdad? Poder Pasó volando. escucharte. Sí, no, pasó volando. No, muy grato. Gracias. Y bueno, ojalá que muchas personas te contacten, Álvaro, esa es la idea, porque qué rico una persona joven, madura, como tú, que lleva igual varios años, ¿no es cierto?, en esta etapa, y un hombre bien estudioso también. A mí también me encantan los libros. Yo hace poco me mudé de casa y lo primero que hice fue mis libros Tengo libros sagrados, por lo todas primero, partes, en que el es lo más suelo, tengo importante. repisas de libros, tengo libros por todas partes. Bueno, tengo mi consulta presencial, que es esta misma. Este es mi espacio presencial. Acá atiendo consultante. Ah, qué buena eso también saberlo. Así que ya saben de todo Chile y si quieren venir del extranjero, Álvaro está acá en la región de la Araucanía, así que vamos a poner todos sus petitos para que lo puedan ubicar. Alvarito querido, muchas gracias de corazón. Ha sido Gracias, realmente Dani. un gusto para esta mañana y bueno, que muchísima gente pueda compartir este video y conocerte. Y los que quieran atenderse presencialmente, ya saben, tienen que venir acá a la región de la Araucanía, Villarrica, Pucón, para que Álvaro les pueda leer su carta astral y sobre todo hacer ese acompañamiento que es bien completo, mucho más que una carta, por lo que escuchamos hoy día, ¿cierto? Muchas gracias, Álvaro. Y queridas amigas y amigos, desde la ciudad más linda del país, Villarrica,
Estamos muy contentos hoy día de esta conversación que hemos sostenido con nuestro amigo Álvaro Sebastián Castro. Lo ubican en alvarosebastiancastro.com, donde están todos sus datos. Y nos vemos en una próxima charla. Muchas gracias.